Hola mundo, yo soy Angarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que en ningún otro lado temas de cripto, blockchain, Web3, NFTs y el metaverso. El día de hoy platicaremos sobre Bitcoin versus Ethereum. Bienvenidos. Bueno, pues nuevamente gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Este es nuestro episodio número 18 y venimos platicando por los últimos 2 o 3 episodios sobre la tesis de Ethereum. Smart contracts, el tema de cómo comprar Ethereum de manera segura, el tema de cómo utilizar Ethereum con MetaMask. Ya hicimos algunos ejercicios prácticos y si bien hemos platicado alrededor de esta tesis por un buen rato, recordemos que como empezamos este proyecto en los episodios 1, 2 y 3, fue alrededor de la tesis de Bitcoin, la mayor criptomoneda al día de hoy y la primera que se inventó. Entonces el capítulo de hoy tiene la intención de, ahora que hemos platicado de estas dos criptomonedas, pues ponerlas sobre la mesa, compararlas una versus la otra, qué características tienen, qué similitudes, qué diferencias, y pues que al final tú tengas una herramienta más para poder tener un entendimiento de ambas, si son temas que de pronto pueden innovar, pueden ser interesantes, pueden disrumpir, y si de pronto pueden ser parte de tu portafolio de inversión o de cosas que tienes en el radar. Bueno, antes de entrar al tema, de nuevo yo soy Angarlo, Luis García, te pido tu like, tu subscribe para que esto llegue a las personas que tiene que llegar. Bueno, entonces, como platicábamos, los últimos episodios han sido alrededor de Ethereum. Déjenme tomar un poquito de café para estar listo. Y bueno, el caso es de que Ethereum y Bitcoin, ambas son criptomonedas. Ambas tienen su propio blockchain, ya platicaremos un poco más a detalle de eso, pero ¿cómo lo abordamos? Yo creo que lo podemos empezar a segmentar en diferentes categorías y bueno, primero que nada platiquemos pues qué carajos es cada una de ellas y cómo se inventó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito sobre el tema de la creación de Bitcoin versus la creación de Ethereum. Entonces, a ver, Bitcoin... como lo platicamos no recuerdo el número del episodio, pero cuando platicamos la historia de Bitcoin, esta surge en un foro de criptografía en donde las personas que participaban en él se hacían llamar o se hacen llamar todavía los cypherpunks. Este tipo de personas muy orientados al tema de encriptación, al tema de privacidad, algunos de ellos al tema de tener separación o distancia del gobierno, que no tenga ese tipo de control el gobierno. Y bueno, al final en ese tipo de foros, de pronto una persona anónima, persona o grupo de personas, porque al día de hoy siguen anónimos, que se llama Satoshi Nakamoto, pone a disposición de este foro un white paper, un documento, aquí lo tengo, es el 10, no, ¿qué? El 31, octubre 31 de 2008 es cuando sale el white paper de Bitcoin, en donde Satoshi Nakamoto dice, oigan, pues aquí yo tengo este invento que es básicamente hacer una red descentralizada, distribuida básicamente, en el que a través de un sistema de consenso, que en el caso de Bitcoin se llama Proof of Work, podemos hacer que esta red introduzca el concepto de propiedad y escasez digital en la forma de Bitcoin. Básicamente este artefacto digital que tiene un supply limitado, tiene ciertas políticas de emisión y lo interesante de todo esto es de que como están descentralizadas, no se pueden modificar y solamente avanzan, no retroceden, solamente se cambian registros de un lado a otro, no se modifican. Y este invento, que es solamente como una base de datos distribuida a la que solamente se le puede agregar y que nadie tiene el control de modificar, a este invento, a este blockchain se le llamó Bitcoin y a la moneda o a lo que se intercambia dentro de este Bitcoin también se le llama Bitcoin. Un poco la diferencia es de que el blockchain de Bitcoin se escribe con B mayúscula, el token de Bitcoin, la moneda de Bitcoin, se escribe con B minúscula. Y bueno, desde entonces, desde 2009, esto que empezó como
un white paper y solamente una tesis. El 9 de enero de 2009 sale por primera vez Bitcoin, empieza este tema de los bloques y empieza a de manera descentralizada, comienza a crecer, comienza a haber una política de supply de Bitcoin que platicaremos en un momento más y empieza a evolucionar, y hasta el día de hoy Bitcoin sigue siendo la moneda que ha tenido más estabilidad, que ha tenido más longevidad y que bueno, al final es pues yo creo que la más aceptada, la más equivalente al tema de cryptocurrency porque fue la primera. Sin embargo, tiene esta limitante que solamente su propósito es transferir Bitcoin. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Con esa limitante en donde, oye, pues ahora tienes escasez y propiedad digital, pero solamente de este tema que se llama Bitcoin. Llega, en el caso de Ethereum, un chavo de 17 años, un niño genio, nacido en Rusia, mudado a Canadá. En Canadá está en un programa especial de clases en donde aprende matemáticas, aprende de economía, aprende un montón de cosas. Y pues al final es uno de los fundadores de una revista que se llama Bitcoin Magazine. Y ahí es donde aprende un montón de este tema de blockchain, de criptografía, de el tema de Bitcoin y de sus características. Y empieza a plantear este chavo, como les digo, a sus 17 años, Vitalik Buterin. Oye, pues, ¿cómo sería replantear esta misma filosofía en la que hay una red distribuida que tiene consenso y que nadie puede modificar? ¿Cómo aplicaría esto si no nada más la aplicamos para mover Bitcoin, sino para poder tener una supercomputadora? Y esa capacidad de cómputo distribuida básicamente certifique ciertas acciones y ciertas cosas que se puedan programar en esta computadora. ¿Y qué tipo de programación o qué tipo de artefacto de lógica es lo que tiene Ethereum? Pues es algo que se le llama smart contracts. Ya hice un episodio completo sobre smart contracts, un poco la filosofía que tiene, pero al final se reducen a reglas de código que dictan básicamente el equivalente a un contrato del mundo real, pero en manera digital. Esas reglas están plasmadas en Ethereum o en un blockchain que soporta smart contracts, pero en el caso de Ethereum, pues esta fue la primera plataforma, el primer blockchain que introdujo esto. Y bueno, ya que está ese contrato disponible en el blockchain descentralizado, eso significa que cualquier persona del mundo que puede acceder a ese blockchain puede acceder a ese contrato, y mientras cumpla las reglas que están estipuladas en ese contrato, las puede ejecutar. Ahora, está bien interesante esto porque puedes tú definir entonces las reglas que están en ese contrato y poner esas limitantes, poner ciertas acciones que determinen ciertas operaciones y demás. Y esto está creando ciertas revoluciones que ya platicaremos también. Pero al final, a diferencia de Bitcoin, Ethereum nace con un propósito diferente, nace como la visión de este chavo que dice, oye, pues yo quiero crear otro blockchain con otro propósito, que ahondaremos en el propósito en un momento más. Y bueno, la manera en la que se emitió, a diferencia de Bitcoin, en donde fue de manera muy grassroots, de manera muy orgánica en este foro de criptografía y con una emisión completamente descentralizada y recompensando a ciertos nodos de esta red descentralizada a través de este proceso de certificación que se llama Proof of Work. Bueno, a diferencia de eso, Ethereum no salió así. Nació como un ICO, un Initial Coin Offering. Es decir, tuvo una serie de inversionistas iniciales, una emisión de los primeros Ethers a una fundación de Ethereum, aparte de estos inversionistas y al público general. La gran mayoría de los Ethers se fueron al público en general, pero pues al final ahí hubo una pequeña diferencia en la manera en la que nace Bitcoin versus cómo nace Ethereum. Ahora, recapitulemos, o ahora pasemos de nuevo a recalcar el propósito y la diferencia de cada uno de ellos. Como lo platicamos en el tema de Bitcoin, ok, ya platicamos cómo nació, pero no platicamos por qué nació. Y la razón por la que surge Bitcoin o por la que nace Bitcoin es porque, a diferencia de otros métodos de intercambio de valor, que por ahí en el capítulo 2, creo, de este podcast, ya di una gran historia de
cómo pasamos del trueque a diferentes instrumentos tipo commodities para intercambiar valor, luego a temas como materiales preciosos, el oro y demás. Y después pasamos ahora sí a contratos, papeles y al final fiat. El fiat es el dinero del gobierno, el dinero que está respaldado por un gobierno, y eso es como ha operado la economía mundial por los últimos 30 o 40, no, pues yo diría más, unos 40, unos 50 años, porque desde el 70 más o menos se quitó la paridad del dólar respaldada por oro. Entonces, desde 1970 o 71 que Nixon quitó esa paridad del dólar y el oro, el, la cantidad de dólares y el valor del dólar está atado también a disposición del Banco Central de Estados Unidos y de si suben las tasas de interés, si imprimen más billetes o no, que si hacen QEs o no. Y es todo el tema que estamos experimentando hoy día con la inflación, con las tasas de interés, con el tema de que se dieron estímulos para COVID y ahora estamos pagando las cuentas de ello, disrupciones en la cadena de suministro y demás. Y todo eso se debe simple y sencillamente a que el supply, la cantidad de dólares que está en circulación, cuando debería ser algo finito y que nadie puede modificar. La realidad es de que si tienes un banco que puede imprimir más dólares, entonces vuelve de algo escaso a algo no tan escaso y eso hace que se diluya su valor. Si tienes más de lo mismo, eso que de lo que de pronto tienes más pierde valor, se diluye en valor. Bueno, Bitcoin surge justamente, no es coincidencia que surge en 2008-2009, donde está todo el rescate a los bancos que ocurrió con la crisis hipotecaria de 2008 y 2009. Y surge básicamente para introducir la primera, el primer, pues no lo puedo llamar material, pero la primera, el primer artefacto, el primer invento de la humanidad que realmente es escaso. Bitcoin, lo hemos platicado, tiene un tope de 21 millones de bitcoins que no van a ser sobrepasados y ni siquiera probablemente tú y yo los veamos en nuestras vidas, porque el llegar a esos 21 millones de bitcoins va a suceder solamente en el año 2140. El mining de Bitcoin empieza a reducirse considerablemente en el tiempo y eso significa que la emisión de Bitcoin se reduce también en el tiempo. Y eso significa que es el primer material con el que no hay alguien que diga vamos a hacer más. No hay alguien que diga vamos a imprimir más Bitcoins. Y es algo contraintuitivo y es algo a lo cual no estamos acostumbrados en el mundo digital, en donde en el mundo digital lo que existe es abundancia y copiar y pues todo es igual, entonces son copias exactas. Esa es la gran característica y el gran invento de Bitcoin. Bitcoin no se puede copiar, no puede ser revertido, no puede haber una inconsistencia. Ha habido muchas noticias, muchas tragedias, muchos movimientos de precio, que si FTX, que si Mt. Gox, que si robó tal persona, que si un hacker, que si no sé qué, pero el blockchain de Bitcoin, las operaciones que suceden en Bitcoin, esas transacciones tienen un heartbeat, tienen un consenso que opera y certifica la red cada 10 minutos. Ha habido instancias raras en las que de pronto toma un poco más de esos 10 minutos. De hecho, ha habido instancias en las que eso demora más porque incrementan la complejidad que requiere la red de Bitcoin, esta red descentralizada para certificar bloques, y de pronto hace que algún bloque se tarde más. Pero en general siempre son 10 minutos en los que se logra este consenso descentralizado, y eso no ha parado desde que se inventó esta madre y no la pueden parar. Por eso es tan diferente y tan radical y tan, pues tan controversial este tema de cryptocurrency. Como todo está descentralizado, como nadie puede imprimir más o censurar o demás, ahí es donde está la gran pregunta de cómo y hasta qué punto se puede regular. Lo hemos platicado, seguramente la regulación vendrá en el tema de los exchanges, que son los ramp-offs y ramp-ons, que significa básicamente cambiar tu dinero local a cripto y viceversa, en reglas de qué instrumentos pueden estar en esos exchanges. Pero al final, bueno, Bitcoin surge precisamente como respuesta a que la humanidad no tiene un instrumento
realmente escasos, sino instrumentos de intercambio de valor como son el oro o los dólares, que ambos tienen un supply que se incrementa, una emisión que se incrementa o que está sujeta a la intervención humana. Y en Bitcoin eso no sucede. Bueno, ese fue el propósito de Bitcoin. En Ethereum ya lo platicamos un poco, pero lo voy a repetir. Ethereum surge con el propósito de esta misma capacidad distribuida. Bueno, Ethereum no es limitado como Bitcoin, que tiene solamente 21 millones. Ethereum no tiene un tope. Ethereum lo que tiene es una política de emisión y de quema de combustible, pero lo que sí tiene Ethereum muy diferente a Bitcoin es de que Ethereum sí puede tener esta lógica de programación más completa que permite a los usuarios o programadores, en este caso, en el mundo, de poder desarrollar smart contracts en un lenguaje de programación que se llama Solidity, y con esos smart contracts hacer estas reglas que están plasmadas en este blockchain descentralizado y que cualquier persona en el mundo puede ejecutar de manera instantánea. Ahora, ¿para qué sirven esas reglas? Pues bueno, ya lo platicaremos en los episodios que vienen, pero eso es lo que de pronto alimenta todo el tema de otras criptomonedas, NFTs, metaversos, stablecoins. Hay toda una economía, todo un ecosistema que se desprende simple y sencillamente de tener este blockchain, que es una supercomputadora que logra consenso y que logra alimentar estos smart contracts que en gran medida ya tienen varios estándares y varias maneras de representar diferentes tipos de assets digitales. Entonces, bueno, ya platicamos un poquito del propósito. Entonces, ahora comencemos a platicar sobre un poco ya comparación de algunas similitudes y diferencias en particular. Entonces, a ver, similitudes. Ambas yo creo que son criptomonedas que han revolucionado por completo lo que conocemos como nuestra vida digital. Yo creo que todavía no tiene el impacto o la masificación que yo creo que van a tener, en el sentido de que han sido todavía han estado muy tras bambalinas, muy utilizadas por geeks que ven la promesa de las características que tienen estas criptomonedas, pero realmente han sido más utilizadas como instrumentos especulativos de inversión, en donde gente ve que esto tiene mucha volatilidad, porque la realidad de las cosas es de que el mercado cripto, en la gran escala de las cosas, es un mercado bastante pequeño. Y imagínate, en un mercado regulado, en donde tienes empresas que cotizan en una bolsa, bueno, pues tienes el control del gobierno y las agencias del gobierno que dicen, oye, estas entidades son las que pueden cotizar en la bolsa y tienen que seguir estas reglas de manejo de información, de reporte financiero, de manejo de finanzas, de información a los inversionistas y demás. Y ahí es donde de pronto está todo el debate de si las criptomonedas, dependiendo de las criptomonedas, son commodities o securities. Commodities siendo simple y sencillamente propiedad que tú tienes, es algo que tú tienes, o un security, que es un instrumento de inversión que por consecuencia debería de seguir todas las leyes y reglas y manejo de información y reportes trimestrales y demás que la SEC, en este caso el Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, dictamina. Entonces, a ver, las dos, en este caso Bitcoin y Ethereum, son descentralizadas. Las dos están sujetas a este debate de entonces cómo van a poder ser reguladas o controladas, cómo evitar el crimen, cómo evitar los fraudes, cómo minimizarlos, cómo hacer que los exchanges, que son estas como bancos cripto que permiten este intercambio inicial de tu dinero por cripto, no estén permitiendo este tipo de movimientos, y cómo hacerlo considerando que Bitcoin, Ethereum y muchas otras criptomonedas, de hecho yo diría la gran mayoría de las criptomonedas que tú ves en estos mercados de cripto, pues son descentralizadas. Entonces es muy difícil pararlas. Muchas veces la manera de pararla es diciéndole a los exchanges, oye, esta es una criptomoneda fraudulenta, no la quiero en tu exchange, y ahí eso por sí solo hace que el volumen baje sustancialmente, pero no la matan. Es difícil matar una criptomoneda por su naturaleza descentralizada. Bueno, tanto Bitcoin como Ethereum son criptomonedas
y ambas son descentralizadas. Pero más importante es de que ambas también tienen su propio blockchain. Nos vamos a meter después a otro tipo de criptomonedas, otro tipo de activos digitales como NFTs, como lo hemos platicado, pero tienen que saber que no todas las criptomonedas tienen su propio blockchain. Otra vez, el que tú tengas una criptomoneda es básicamente que tú tienes un token digital, pero ese token o esa monedita no significa que está de pronto siendo utilizada para sustentar una red distribuida y lograr su consenso. Entonces, tanto Bitcoin como Ethereum son blockchains y de hecho, para ser más precisos, la criptomoneda de Ethereum no es Ethereum. La criptomoneda de Ethereum es Ether. Ahora, la criptomoneda del blockchain de Bitcoin, que dijimos se escribe con B mayúscula, es Bitcoin con B minúscula. Entonces ahí es donde se vuelve un poquito más interesante, pero de nuevo el mensaje aquí es no todas las criptomonedas son blockchains, ¿ok? O tienen un blockchain propio que está en consenso. Sin embargo, sí existen blockchains que tienen muchas criptomonedas. El caso de Bitcoin no es más que una relación uno a uno en el que el blockchain de Bitcoin solamente transacciona Bitcoin. El blockchain de Ethereum, dadas las características de los smart contracts que se pueden ejecutar en Ethereum, esos smart contracts pueden por sí mismos crear una criptomoneda ahí en Ethereum, que transaccionan el blockchain de Ethereum, que se intercambian el blockchain de Ethereum, que lo cambian por otro tipo de criptomonedas o por Ethereum mismo para esa criptomoneda. Entonces, hay muchas, yo te diría muchísimas criptomonedas que están corriendo en el blockchain de Ethereum. ¿Y qué significa eso? Que tú podrás tener mucha, fe en ApeCoin, que es la moneda que sacaron Yuga Labs, los dueños de los Bored Apes, que es un proyecto muy famoso de NFTs. Bueno, esa moneda a lo mejor después vamos a especular y vamos a decir que llega a un precio mucho más alto. Bueno, no importa qué precio llegue, no importa cuánto se transaccione, cada que se transaccione, esa moneda corre dentro del blockchain de Ethereum. Es un token ERC20, es un token, es una criptomoneda que tiene características dictadas por este Ethereum Virtual Machine y puede ser interpretada en ese blockchain de Ethereum. Ahora, hay posibilidades de luego portar una criptomoneda que es compatible con este token o con este estándar ERC20 a otro blockchain, pero fundamentalmente y primordialmente la gran mayoría de las criptomonedas que vemos ahora mismo en circulación, una gran cantidad de ellas corre hoy día en el blockchain de Ethereum. Entonces Ethereum de pronto se vuelve una capa de consenso de otras criptomonedas, de metaversos, de NFTs y demás. Bueno, esa es un poco la similitud en el tema de que son descentralizadas, de que ambos son blockchains. Ambos son blockchains layer 1. ¿Qué quiere decir esto también? Quiere decir que no hay otra capa arriba de ellos. Ni Bitcoin ni Ethereum le reportan a otra blockchain más arriba de ellos para decir, oye, sí, esto es lo que pasó, ahora tú encárgate de hacer consenso. No, estas son las capas iniciales y primordiales de consenso, son las que tienen la mayor seguridad, las que están más descentralizadas, y luego hay otras blockchains o hay otras capas que se están creando debajo de Bitcoin y de Ethereum para tratar de darles más escalabilidad y poderlas hacer crecer o poderlas hacer más robustas y masificarlas. Entonces, bueno, en el tema de Ethereum, por ejemplo, esas blockchains que están tratando de hacerlas crecer se llaman Layer 2. Una muy famosa es Polygon. Otra se llama Optimism. Otra me parece que se llama, no recuerdo si era Avalanche. No, creo que Avalanche era, no recuerdo si era Layer 1 o 2. Pero bueno, al final hay varias plataformas que están tratando de hacer esta capa de consenso más veloz, con menos seguridad, pero que al final se apoya o alimenta a la seguridad de la capa de Ethereum para tener una estructura que permita escalabilidad, pero se apoye todavía de la capa de consenso de Ethereum. En el caso de Bitcoin, las capacidades que tiene de programación son mucho más limitadas. No tiene un código de programación que se le pueda llamar Turing Complete.
en el sentido de que tenga capacidad de hacer loops, de representar cualquier lógica que se te pueda ocurrir en un contrato o en una regla de programación, pero sí que permite, con un cierto scripting que tiene, el poder escalar y el poder tener ciertas virtudes que luego permiten volumen. Entonces, en el caso de Bitcoin, un Layer 2 que existe ahora se llama el Lightning Network, y también lo que permite básicamente es hacer canales de distribución que permiten que estas transacciones de Bitcoin operen de manera más veloz y luego poderlas consensuar cada 10 minutos en el blockchain de Bitcoin normal, en el Layer 1. Bueno, entonces esa es una similitud, o son varias similitudes entre estas dos monedas, pero después entremos un poco a las diferencias. Ya las platiqué a grosso modo, pero de todos modos ahondemos en ellas. Entonces, a ver, en Bitcoin, su supply al día de hoy hay en circulación más o menos 19 millones, 19.2 creo, y esa emisión continúa en el tiempo hasta que se emitan los últimos Bitcoins, que serán cuando llegue a 21 millones de Bitcoins. ¿Cómo se llega a ese número y cómo se llega a 2140 como la fecha en la que va a ocurrir? Bueno, pues más o menos tomando en consideración esta autorregulación que he platicado, en donde cada 10 minutos se certifica un bloque, y considerando también que cada 4 años la recompensa que se le da a los nodos de esta red que están aspirando por generar nuevo Bitcoin, los miners, esa recompensa se corta a la mitad. Entonces, cada 4 años en Bitcoin existe algo que se llama el halving, que significa que ahora nada más puede haber la mitad de Bitcoin de recompensa a estos miners, y por ende hay menos Bitcoin en circulación cada 4 años. Ahora, yo noté, este podcast no es para nada un consejo financiero, not financial advice, como dicen en Twitter. Pero lo que sí te puedes dar cuenta es de que cada que ha habido este ciclo de halving, históricamente existe un ciclo bullish. ¿Por qué? Porque de pronto lo que ha sucedido en el pasado es de que todos estos miners que están tratando de soportar la red de Bitcoin, pues también necesitan soportar su propia operación. Entonces, su operación no opera en Bitcoin, opera en dólares con los que tienen que pagar su electricidad y sus servidores. Y entonces, si tú tienes una granja de procesamiento donde tienes un montón de servidores que necesitan ser pagados mensualmente para poder luego minar cierto Bitcoin, existe un equilibrio, y no importa si tú minaste 10 Bitcoins, al final, si la capacidad de cómputo se tiene que pagar, y lo que tú generaste para poder, o más bien lo que tú utilizaste para poder generar esos 10 Bitcoins, o estoy exagerando, la recompensa realmente hoy en día para un nodo son 6.5 Bitcoins, pero de nuevo la probabilidad de que tú conectes tu computadora y tengas esa recompensa es nula, porque las computadoras y servidores que están procesando ahora y minando Bitcoin son muy potentes. Entonces hay una probabilidad mucho menor de que tú, como un usuario aislado, logres minar un Bitcoin. Pero si en tu granja de procesamiento logras minar, pues bueno, ya lo lograste. Ahora tienes que pagar tus servidores y todo. Y eso ocurre mines o no mines. Todos los miners tienen que pagar su equipo de cómputo. Entonces, lo que sea que minen, regularmente los miners lo venden su Bitcoin por dólares. ¿Por qué? Porque tienen que pagar eso y tienen que sustentar su operación. Entonces es una presión de venta que ocurre cada día en el mercado, en el ecosistema de Bitcoin. Ahora, ¿qué sucede cuando cada 4 años la emisión o la recompensa de Bitcoin es menos? ¿Qué pasó con el dólar cuando imprimieron más? Bueno, ya vimos ahora que los precios se disparan porque hay más de lo mismo, de lo que se intercambian por cosas, por assets. Bueno, si hay más dólares que se intercambian por assets, pues ahora los assets valen más porque tu dinero vale menos. Acá al revés, el Bitcoin hay menos, se emite menos. Entonces, tradicionalmente, cada 4 años hemos visto unos ciclos alcistas. No es predicción, no es un forecast de lo que va a ocurrir en el siguiente ciclo o en el siguiente halving que va a suceder en 2024. Pero pues lo que sí sucede es de que la recompensa que existía para los miners que están minando Bitcoin
se reduce a la mitad. Y ahora también en términos de supply, eso nos ayuda a pronosticar de que, oye, si cada 4 años la recompensa se pone a la mitad, esa recompensa tiende a hacerse tan pequeñita que no va a ser hasta 2140 que se agote esa última recompensa de lo que quede de Bitcoin. Y de ahí en adelante todo va a ser con comisiones y transaction fees, básicamente. En el caso de Ethereum, ya lo platicamos, no tiene un tope. Pero lo que sí tiene es una política bien interesante. Vamos a platicar dos cosas de Ethereum. Ethereum tiene, digamos que un viejo testamento y un nuevo testamento, en el sentido de que cuando Ethereum se lanzó, la manera en la que estaba certificando su red era exactamente igual a la de Bitcoin, que lo platicaremos en un momento. En el caso de Bitcoin es Proof of Work, en el caso de Ethereum ahora es Proof of Stake, pero también cuando inició era Proof of Work, y eso significaba que requería de esta capacidad de cómputo de una red distribuida para poder sustentar su propia seguridad. Y eso significaba que le tenía que recompensar con Ethereum a estos miners. Bueno, eso cambió, y ese viejo testamento ahora es el nuevo testamento, en donde en noviembre de 2022 Ethereum cambió de Proof of Work, de este mining, a Proof of Stake, en donde ahora es otro tipo de consenso, en donde lo abordaré en un segundo más, pero significa que el consenso lo que hace es quita el mining de Ethereum. Ya no se puede minar Ethereum. Entonces, si bien el supply de Ethereum era más o menos de 16,000 Ethers al día cuando existía el mining, aquí tengo el dato, vamos a ver. En el día, hasta noviembre del año pasado, anualmente había una emisión nueva de Ether de 4.6%. Es decir, cada año había 4.6% más Ether que el año anterior. El día de hoy, después de que cambiaron de Proof of Work a Proof of Stake, ese rate es de 0.52. Es decir, de que hubiera un 4% más de Ether anualmente, a partir de noviembre pasado, eso se apaga porque se quita el mining de Ether en Ethereum, y ahora es 0.52 de manera anualizada. ¿Y cómo es esto? ¿De dónde surge ese 0.52 si no hay mining entonces? Bueno, hay dos cosas que suceden en Ethereum. Platicamos ahora del consenso. Ya lo platicamos en Bitcoin. En Bitcoin es Proof of Work, y básicamente son computadoras tratando de resolver digamos, un rompecabezas algorítmico, un rompecabezas matemático cada 10 minutos de manera aleatoria, y a punta de capacidad de cómputo tratar de llegar a esa recompensa que la red distribuida dice, mira, ahora aleatoriamente tú, este nodo es el que se lleva la recompensa, siempre y cuando la transacción sea fidedigna y estés no tratando de lanzar una transacción errónea o maligna a la red. Ya lo platicaremos y lo hemos platicado en otros episodios. Bitcoin no se puede hackear porque requeriría más del 51% del control de la red de Bitcoin, que no es algo que tenga un costo-beneficio. Y bueno, si bien Bitcoin trabaja en este tipo de consenso con Proof of Work y con capacidad de cómputo, Ether o Ethereum se movió, como les digo, en noviembre a Proof of Stake. ¿Y qué quiere decir Proof of Stake? Quiere decir que tú estás poniendo tu Ether, lo estás congelando, you're staking it, you're putting a stake on the ground, y básicamente lo que estás haciendo es tu Ether está en tu computadora congelado y está certificando que tú eres un nodo validador fidedigno y bueno, y que ahí la manera en la que operas, si tú no eres un nodo, o si tú eres un nodo maligno, estás tratando de hacer una transacción maligna en la red de Ether, bueno, en el de Bitcoin solamente se te ignora, y básicamente la red de consenso más larga es la que se toma. En Ether también es la red más larga, pero la manera en la que se valida es básicamente validando transacciones con tus 32 Ethers que tienes at stake, que tienes congelados. Eso te da un rendimiento, te da una utilidad. Entonces, cuando te da una utilidad, tú tienes un instrumento que de pronto tiene un yield, tiene ahí una tasa de interés positiva para ti, pero también, así como tú tienes una recompensa, que es este 0.52% anual que les estaba diciendo que se emite anualmente de Ether,
también puedes ser penalizado en el que tus Ethers que congelaste para certificar la red, si tú no estás certificando de manera así fidedigna, pues ahí esos Ethers están at stake, se pueden perder por completo. Entonces es un paradigma muy diferente, pero significa que ahora Ethereum, como ya no tiene mining, es una moneda mucho más amigable en términos del ecosistema, del planeta, de que no sea contaminante, de que no tenga pues el tema de consumo de energía, que es un tema controversial en Bitcoin porque el mining consume energía. Ahora, lo hemos platicado, la energía pues es eléctrica, en gran medida es renovable y ya ha habido muchos casos de uso en los que se ponen centros de mining de Bitcoin en áreas pues muy difíciles o muy, no sé cómo se diga la palabra, pero que no son aptas para vivir, que tienen volcanes, que tienen desiertos, que tienen cascadas, que tienen básicamente fuentes de energía natural que luego están convirtiendo a Bitcoin. Pero bueno, es muy diferente el tipo de consenso de Proof of Work y Proof of Stake que tiene Bitcoin versus Ethereum. Ahora, en el tema de adopción, Bitcoin, realmente la adopción o el apetito que está generando es en las personas que quieren ahorrar y que no quieren confiar simple y sencillamente en el sistema tradicional bancario, en donde se ahorra pues, ¿en qué ahorras? En un CETE, en un Treasury Bond, en a lo mejor en una cuenta de ahorros del banco, a lo mejor en acciones, a lo mejor en oro. Tú puedes tener tus ahorros e instrumentos. Bueno, Bitcoin de pronto se vuelve atractivo para las personas que están buscando almacenar su valor en algo que se sabe, no se sabe el precio de mañana, pero lo que se sabe es de que con toda seguridad no va a haber más Bitcoin mañana. El supply sigue siendo el mismo. Entonces, la adopción, si continúa creciendo y no hay manera de generar más Bitcoin, eso es lo que hace que de pronto el precio de Bitcoin potencialmente incremente. El que hay más personas tratando de acumular valor dentro de este asset completamente escaso. Entonces, ese es un poco la adopción de Bitcoin en términos de adopción real. Yo creo que todavía tiene mucho camino por recorrer en el sentido de que pues ya lleva 13, 14 años en operación, no ha tenido ningún tipo de caída, ningún tipo de parada en fin de semana, ningún tipo de inconsistencia. Eso es lo que está súper chingón de Bitcoin y de blockchain. Pero la realidad es de que todavía es algo que no ha sido masificado. Se necesita conocimiento para crear tus carteras, para almacenar tu Bitcoin de manera segura, para saber cómo transaccionar. Entonces, creo que todavía tiene una adopción muy grande por delante en la medida de que las personas empiecen y las compañías empiecen a simplificar el proceso de convertir tu dinero local por Bitcoin, de utilizarlo, de almacenarlo de manera segura y de poderlo convertir de vuelta a dinero. En la medida de que eso suceda, yo creo que va a haber más adopción y lo hemos visto últimamente con todo el tema de los bancos, de la inflación, de ciertas quiebras y demás. Ha habido un resurgimiento y un interés otra vez renovado en, oye, pues a lo mejor sí que tiene sentido poner un poquito en este tema de Bitcoin que pues tiene potencial. Y bueno, ese es en el caso de Bitcoin. En el caso de Ethereum, pues bueno, salió en 2017, entonces todavía es una moneda mucho más joven que Bitcoin, pero ha tenido una adopción gigante y el tipo de creación y de comunidad y de innovación que ha surgido a partir de Ethereum ha sido muy grande también. Y más o menos hablando de tamaño de market cap, que significa básicamente cuánto dinero en dólares está acumulado en esas redes. Si convirtiéramos todo el Bitcoin y todos los movimientos y todo el valor actual de Bitcoin multiplicado por todo el Bitcoin que se está transaccionando, lo mismo en Ethereum, si hiciéramos el análisis de market cap de uno y otro, al día de hoy Bitcoin tiene un market cap de 546 billones de dólares, es decir, 500 mil millones de dólares en términos latinoamericanos. Y eso es después de haber perdido un gran territorio, porque en algún momento llegó a estar a $1 trillón
dólares. Es decir, ya se me fue, pero bueno, es $1 trillón en términos americanos. En términos también americanos serían 546 billones de dólares. Ethereum, en contraste, tiene 227 billones de dólares de market cap, que es la mitad básicamente de lo que tiene Bitcoin. Hay tesis, hay gente que dice Ethereum en algún momento va a ser el flippening, va a lograr sobrepasar en market cap a Bitcoin, pero pues eso no ha sucedido. Bitcoin sigue siendo el rey de las criptomonedas, la primera y la que ha tenido más adopción hasta el día de hoy. Controversias, pues bueno, en el caso de Bitcoin, ¿quién es Satoshi Nakamoto? ¿Cómo no se ha aparecido? ¿Quién podría ser esa persona? ¿Y qué pasa si el día de mañana se aparece y es un actor político contrario a Estados Unidos o a el West, entonces el oeste? Entonces, pues bueno, no sé qué vaya a suceder con eso, pero fuera de eso, la verdad es de que ha sido una moneda bastante orgánica en la manera en la que se ha distribuido, en la que ha crecido. Obviamente tiene sus controversias también porque muchas veces está atada a noticias que tú ves como lo de FTX, lo de Mt. Gox, oye, hackearon a tal persona y hay un montón de cosas, pero la verdad es de que todas estas cosas son las que se han construido encima de instrumentos financieros tradicionales, empresas normales, gente que mete su dinero de manera tradicional a un banco digital que te promete cambiarlo a cripto y en realidad no lo hizo. En el caso de FTX, por ejemplo, ya después de que abrieron todos los archivos y trataron de ver qué había, resulta que no tenían Bitcoin de hecho creo que no tenían nada de Bitcoin, a pesar de que a los clientes sí les decían, no, aquí está todo tu Bitcoin almacenado. Entonces hay ese tipo de controversias en Bitcoin yo creo que por la falta de conocimiento de realmente qué es Bitcoin y la criptomoneda y cómo almacenarla de manera segura. Pero fuera de eso, yo creo que tiene un gran potencial porque si hay una moneda descentralizada y hay una moneda que de manera orgánica ha crecido y ha sido persistente en su consistencia, en su desarrollo, en lo que hace, es Bitcoin. Ahora, en el caso de Ethereum, la controversia es un poco diferente, que es, oye, si esta moneda tiene a Vitalik Buterin como figura central, tiene a un Ethereum Foundation, se emitió de manera no tan descentralizada, sino con un ICO y emitiendo ciertos tokens a ciertas personas de manera consciente. Si hay un roadmap de crecimiento y de promesas que se están haciendo el público y todavía más allá de eso, si hay un rendimiento en el que si yo hago staking de mi Ether me van a dar un poco de utilidad. Entonces, ¿cómo es que eso no es un security? Eso es lo que está en debate ahora y es donde el Congreso de Estados Unidos está preguntándole al chair del SEC, Gary Gensler, que es un tipo pues inteligente y que ha dado clases de cripto en el MIT. Bueno, Gary Gensler no ha querido decir si Ether es un security o no, pero yo lo que sí he dicho muchas veces es si hay un grupo de personas, si ese grupo de personas lanza algo y está promoviéndolo y ese algo tiene una expectativa de retorno de inversión, eso se le conoce en el mundo legal como el Howey Test y es lo que determina si algo es un security o no. Y pues como te lo he platicado, las características de Ether a mí me late que como que se alineen un poco con este Howey Test y pareciera que son un security, pero hasta ahora el SEC no lo ha dicho. ¿Y qué implicaciones tendrá eso? Pues no sabemos. No sé si en el momento que especulemos, ellos digan, oye, esto es un security, si de pronto eso signifique, pues salvo que el Ethereum Foundation entonces haga compliance y esté alineado con los reglamentos del SEC, entonces no podrá ser cotizado en algún exchange o tendrá cierta limitante o quién sabe qué le pondrían ahí, pero la realidad es de que no lo pueden parar tampoco. Quieren poner un framework legal y ahí es donde está el debate, ahí es donde está la controversia. Bitcoin no tiene esa controversia porque no tiene una expectativa de retorno, no tiene un yield, es 100% descentralizada, surgió de manera descentralizada, entonces
ahí sí que hay mucho más mérito para llamar Bitcoin como un commodity, como algo de lo que tú eres dueño y nada más, y un commodity que tiene un supply finito y nada más, y que puedes intercambiar y nada más, versus Ethereum, que tiene todas estas características, retornos, desarrollos, figuras públicas y demás, que de pronto pueden, a ojos de las autoridades de Estados Unidos, decir, y del mundo, decir, pues esto es algo que tiene que tener cierta adherencia a nuestras reglas de inversión y demás. Y pues bueno, yo creo que al final con esto ya te he dado una foto un poco más completa. Como puedes ver, no son, si bien el título de este episodio fue Bitcoin versus Ethereum, no son criptomonedas que estén en competencia. Cada una de estas criptomonedas tiene su propio propósito, su propio mérito, su propia comunidad, su propio roadmap. En el caso de Bitcoin, es un roadmap mucho más tradicional, quiere decir solamente mejoras que requieren muchos años a veces y mucho consenso y mucha negociación entre la comunidad de desarrollo de Bitcoin, simple y sencillamente para hacer las operaciones más pequeñas de mejora. ¿Por qué? Por la cantidad por lo importante que es esta red, por la cantidad de riesgo que implicaría el exponer más funcionalidad y surface area, como se llama, que expone vulnerabilidades a atacantes. Entonces, el hacerlo de manera segura, el probarlo y el hacerlo solamente para que Bitcoin siga siendo lo que hace, que es solamente transaccionar Bitcoin, eso lo hace esta comunidad y lo hace de manera muy gradual. En el caso de Ethereum, lo hacen un poco más de manera iterativa, más frecuentemente. Lo hace esta de Ethereum Foundation, pero también de manera centralizada están recibiendo mejoras, están poniéndolas a disposición del público. Y hay este roadmap que ya lo platicamos. El merge es el que platicamos que sucedió el año pasado, en donde se mudaron de Proof of Work a Proof of Stake. Pero después sigue el Surge, el Purge, el Splurge y se me olvidó el Verge también. Entonces, todos esos son hitos del roadmap de Ethereum, en donde esta fundación irá continuando con sus avances, con sus mejoras. Y de nuevo, mejoras y avances en el sentido de mejorar Ethereum como plataforma de consenso de todos los smart contracts y de metaversos, otras monedas y demás, y no como un almacenamiento de valor que es Bitcoin. Entonces, cada una tiene su lugar en el mundo de cripto, y no nada más en el mundo de cripto, pero yo te recomendaría que también las investigues en el sentido de potencial futuro, porque también puede tener un lugar en tu portafolio, que sea aunque sea pequeñito, y que veas el potencial crecimiento que ambas pueden tener y que ya han tenido, dadas sus características de que en el caso de Bitcoin nunca va a haber más de las que ya te platiqué. En el caso de Ethereum, cada que se transacciona algo en Ethereum, se quema algo de Ethereum. Entonces, hay algo que es bien interesante que luego les espero poder enseñar en mi computadora, que es una página en la que te muestra la proyección de Ether y cómo se vería si hubiera continuado en Proof of Work versus cómo se ve al día de hoy, ahora que está en Proof of Stake. Y la realidad es de que con el volumen de transacción de Ether que existe el día de hoy y que se pronostica que siga creciendo, comparada con el supply y ese 0.52 anual que te estaba diciendo, la realidad es de que Ether se puede volver muy rápidamente una moneda deflacionaria en la que haya menos Ether, no nada más que no haya Ether y que haya 0.52, sino que se queme más Ether del que se produce, y eso puede generar una economía, una matemática bien interesante para Ethereum. En dado caso, espero haberte podido equipar con un poco de información, un poco de datos y de comparativa de ambas criptomonedas. Ambas tienen su mérito, ambas tienen su potencia futura, pero ahora lo que haremos es, yo creo que ya con estas tesis, con estas bases, podemos ahora sí entrar a unos temas un poco más sofisticados. No creo que me tomen estos videos 50 minutos, una hora. Yo creo que serán más breves, pero podremos platicar sobre el metaverso, sobre NFTs, sobre ciertos instrumentos digitales y de pronto también sobre algunas recomendaciones. Obviamente nuestros episodios prácticos y Q&A, invitados y demás.
mucho más por delante. Por lo pronto, el día de hoy yo creo que me despido. Ya cubrimos un montón. Te espero en el siguiente episodio donde yo creo que voy a empezar a platicar sobre el metaverso y va a ser un episodio de bastante interés. Por lo pronto, te pido tu like, tu subscribe y te agradezco nuevamente. Nos vemos en el que sigue.